Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces mientras las otras personas van ingresando, pero creo que tenemos un número muy importante y vamos a respetar el horario que hemos dispuesto para esto. En nombre de la Cámara Colomboamericana de AmCham y de la Zona Franca La Cayena, queremos darles a todos ustedes muy buenas tardes para poder darle inicio a esta conferencia que se ha denominado los aspectos fundamentales para un modelo de negocio exitoso en una zona franca. ¿Quién mejor que nuestro invitado especial, Zona Franca La Cayena, para poder darnos a conocer cómo sacar el máximo provecho al régimen de zonas francas mediante todos los incentivos tributarios, aduaneros y comerciales que puede tener desde la zona franca? Nuestro especial agradecimiento a Orlando Castelar, quien está a cargo liderando todo el director de operaciones de la zona franca. Es economista, especialista en derecho aduanero con más de 12 años de experiencia trabajando con usuarios industriales y comerciales bajo el régimen de zonas francas. Igualmente, queremos agradecerle muy especialmente a Sebastián Arteta, de parte de la parte comercial del equipo de la Zona Franca La Cayena, así como también a Álvaro Altaona, nuestro líder comercial desde AmCham, quienes han hecho posible toda la logística y coordinación de todo este evento. Igualmente para todos ustedes, que es un placer tenerlos con nosotros esta tarde, agradecerle a la Zona Franca La Cayena por todo su especial interés en esto, y muy especialmente también que tengan en cuenta que está Alejandra Colón en la parte acá tras bambalinas, tras cámaras, viendo que todo esto salga posible, y que estaremos atentos para poder tener cualquier comentario por el chat y podamos atender las inquietudes que ustedes tengan durante esta recepción y esta recepción de información que vamos a recibir de parte de Orlando Castelar. Entonces, Orlando, bienvenidos. Sebastián, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. Y lo mismo a Alejandra. Estamos listos para iniciar esta excelente convocatoria. Muchas gracias. Vale, Vicky, Voy a muchísimas apagar mi gracias. cámara, ¿eh? Perfecto. Vale, Vicky, muchísimas gracias por la invitación y por esa tan maravillosa introducción. De nuevo me presento para los que no me conocen. Yo soy Sebastián Arteta, coordinador comercial de Zona Franca La Cayena. Un saludo también muy especial a Álvaro por todo el apoyo durante la logística de este evento. Veo aquí también conectado muchas caras conocidas. Un saludo especial al señor Nabil, al señor Luis Eduardo. Qué gusto pues tener caras conocidas por aquí también en este aspecto. La idea es que pues, atendamos la base fundamental de este encuentro, que es el webinar. Entonces, Orlando, creo que podemos ir proyectando nuestra presentación. Antes de darle paso a Orlando, quisiera contarles muy rápidamente, para los que no tienen la oportunidad de conocernos, de lo que es Zona Franca La Cayena. Muy brevemente, pues quiero contarles cuál es nuestro estado, cuál es nuestra ubicación, a qué nos dedicamos. Entonces, básicamente, nosotros somos una zona franca, una de las más importantes en la costa caribe colombiana. Somos declarados desde el 2007 como zona franca, donde hemos tenido, digamos, un crecimiento bastante exponencial gracias al apoyo que hemos obtenido de muchísimas entidades, entre eso, pues, un apoyo muy especial que hemos tenido por parte de la Cámara Colomboamericana a través de Vicky y todo su equipo. Entonces, nosotros somos declarados en el 2007. En los últimos 5 años hemos tenido un crecimiento exponencial muy, muy importante, en el cual pues hoy nos permite contar con 42 usuarios, 42 compañías ubicadas dentro de la zona franca, que digamos prestan y realizan procesos productivos atendiendo mercados nacionales e internacionales desde Barranquilla, desde nuestra zona franca. Entonces, si quieres, vamos continuando, Orlando. Pues básicamente en La Cayena en general tenemos 150 hectáreas, que es 1.500.000 metros cuadrados de zona franca declarada. Y como pueden ver, digamos, hemos tenido un crecimiento bastante importante en los últimos 10 años, donde pues, en la foto se puede apreciar lo que éramos antes y lo que somos hoy en día, o lo que éramos pues, en el 2020, ya que hoy en día pues, hemos tenido un crecimiento bastante chévere.
Estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, pertenecemos al distrito de Barranquilla, estamos ubicados muy cerca del corregimiento de Juan Mina, en el kilómetro 8, vía Barranquilla-Tubará, atravesado por una infraestructura maravillosa y una vía espectacular que es la Circunvalar de la Prosperidad, que básicamente nos divide en dos nuestras etapas. En la primera, donde tenemos 112 hectáreas y el resto pues la divide la Circunvalar de la Prosperidad. Y básicamente nos hemos convertido en lo que nosotros denominamos como un polo de desarrollo. Desde La Cayena podemos llegar a los principales lugares de desarrollo económico a través de la Circunvalar de la Prosperidad principalmente y la carrera 38, donde hoy en día pues estamos conectados, por ejemplo, a 25 kilómetros del puerto de Barranquilla. Un diferencial muy importante para nosotros y que ha sido factor clave de éxito por el cual muchísimas compañías han decidido instalarse con nosotros es nuestra infraestructura, en la que hoy en día somos el único parque en la costa caribe colombiana que está conectado directamente a la red nacional a un nivel de tensión de 34.5, lo que nos da un costo por kilovatio aproximadamente un 6-7% más económico y una estabilidad energética importante. La Cayena nace y digamos, su idea de negocio nace de industriales para industriales, lo que hace que toda nuestra infraestructura en servicios públicos, en vías, en seguridad, sea hecha por y para industriales. Tenemos nuestra propia planta de tratamiento de aguas residuales, 2 básculas camioneras y servicios públicos, como les decía, pues de energía, gas y agua de los más altos estándares. Y tenemos un aspecto muy importante que es el aspecto de la seguridad, en la cual hoy en día pues, tenemos más de 80 cámaras que rodean el perímetro con sensores de movimiento y visión nocturna. Y dentro del parque buscamos lo que nosotros denominamos un ecosistema de negocios. Dentro, además de promover, que es un aspecto fundamental que hablará ahorita Orlando, que nosotros promovemos las sinergias y creo que Vicky y su equipo son muy partícipes de eso, donde buscamos la sinergia de nuestros usuarios con las mismas empresas que tenemos dentro del parque. Buscamos que entre ellas haya negocios y es lo que nosotros denominamos un ecosistema, además de que dentro del parque y de la zona franca tenemos restaurantes, 2 cajeros electrónicos, transporte interno y todo el tema de conectividad y servicios de internet, pues digamos que facilitan el libre desarrollo económico de las compañías hoy en día. Esto, ya para terminar, digamos, esto es lo que quiero que vean o la imagen que quiero que se queden de nuestra zona franca, donde hoy en día pues somos 42 usuarios calificados, siempre en aras de crecer, trabajando para atraer inversión, que se ubiquen en Barranquilla, en nuestra zona franca, y a través, y lo manejamos muy de la mano de una competitividad aduanera y operativa que resulta en unas eficiencias logísticas para cada uno de nuestros usuarios calificados. Como pueden ver, pues hoy en día nosotros tenemos inversión extranjera de aproximadamente más de unos 10 países y tenemos 7 sectores económicos muy robustos dentro de la zona franca, entre los que se encuentran, por ejemplo, los cosméticos, empaques y envases con cartonera nacional. Tenemos una compañía americana que trabaja muy fuertemente unos servicios aeronáuticos y equipos que prestan servicio en aeropuertos por todo Estados Unidos. Entonces tenemos un clúster de inversión extranjera y de diferentes tipos de sectores que son muy importantes dentro de nuestra zona franca. Y para finalizar, antes de darle el arranque a Orlando, agradecerle a cada uno pues, de los invitados que aquí nos acompaña. De nuevo agradecerle a Vicky, a Álvaro y a todo el equipo de AmCham y a sus afiliados por acompañarnos durante esta tarde. Orlando estará atendiendo pues, todas las preguntas y todo lo que ustedes necesiten en el transcurso de la presentación. Orlando, creo que no se ve el video, todavía está pegado a la pantalla. No, creo que debe salir de pantalla completa. Disculpa, ¿no se veía el video? No. Ok, un segundito, por favor, ya lo... ¿Me confirmas en este instante lo estás viendo? No, señor. Ok, dame un segundito. Voy a suspender el compartir la pantalla un segundo. No te preocupes, dale. En este instante me confirma. Ahora sí. Sí, señor. Zona Franca La Cayena, el lugar donde las empresas crecen. Crecen porque al estar establecidas en nuestro parque industrial,
tienen beneficios que van más allá de los incentivos tributarios y aduaneros. Crecen porque están en Barranquilla, la ciudad con la mejor estrategia de atracción de inversión extranjera de Colombia. Porque se conectan con las principales rutas de transporte terrestre del país, con vías de acceso de cuarta generación. Crecen porque están cerca los más grandes puertos del Caribe colombiano y a minutos de aeropuertos con logística multimodal, nacional e internacional. Crecen gracias a la confiabilidad energética que da el estar conectados directamente a la red nacional a un nivel de tensión de 34,5 kilovatios. Porque cuentan con una red propia de acueducto y un tanque de 3.400 metros cúbicos de respaldo que garantiza la continuidad del servicio de agua. Una subestación de gas con una capacidad de suministro de 23.000 metros cúbicos por hora a una presión de trabajo de 400 PSI. Una robusta red contra incendios preparada para cualquier contingencia. Y sistemas de vigilancia que garantizan la seguridad de las instalaciones. Las empresas crecen porque reciben un servicio diseñado para potenciar el desarrollo de sus usuarios, con certificados en calidad y seguridad, además de estrictos protocolos de bioseguridad. Brindamos espacios confortables, pensados en el bienestar de todos los trabajadores. En Zona Franca La Cayena queremos que su empresa también crezca. Por eso tenemos lotes disponibles desde 2.700 metros cuadrados y bodegas desde 500 metros cuadrados. Más de 40 empresas ya confían en nosotros. Visítenos y atrévase a crecer. Zona Franca La Cayena. Bueno, perfecto. Entonces ya podemos darle inicio al webinar. Orlando, te cedo la palabra y a todos pues, bienvenidos y muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Sebastián. Un placer saludarlos a todos los participantes de este webinar. Un placer también, un saludo muy cordial a la AmCham por la invitación. La verdad es un orgullo poder contar con estos espacios y para nosotros como usuario operador es muy importante también dar a conocer nuestro régimen de zona franca para que se conozca a todos los interesados y los usuarios ya existentes puedan continuar obteniendo todos los beneficios que el mismo ejercicio del régimen de zona franca nos ofrece. Este espacio que está diseñado con los aspectos fundamentales, pensado en cómo podemos estructurar un modelo de negocio que sea exitoso o sacar el máximo aprovechamiento del ejercicio de zona franca, está diseñado a partir de la experiencia que hemos ido construyendo con los años, con la actividad que diariamente desarrollan nuestros usuarios calificados, y a partir de eso hemos tomado la estructura para decir estos son los ejercicios principales que se deben tener en cuenta y garantizar que el modelo de negocios que yo lleve a una zona franca obtenga el mayor beneficio posible dentro del régimen. Entonces, para hacer este ejercicio o la agenda que hemos desarrollado de alguna manera, más que una agenda, se constituye un ejercicio cronológico, por así decirlo, en el cual debemos analizar todos los aspectos antes de iniciar el ejercicio de convertirme en un usuario de zona franca. Miraremos también esos aspectos importantes que se deben tener en cuenta durante el proceso de la calificación como zona franca y por último estaremos revisando el ejercicio de manera detallada de todos los beneficios y detalles que se obtienen una vez ya yo soy usuario calificado. Se trabaja de esta manera en orden cronológico porque es muy importante mirar desde el comienzo. No podemos de alguna manera pensar solamente en el régimen de zona franca en el momento en que ya somos usuarios, sino que el ejercicio debe hacerse desde mucho antes, desde el inicio con el análisis de la toma de decisión para estar calificado en una zona franca. Es importante aclarar que en este ejercicio específicamente, el ítem de los beneficios como tal del ejercicio, no los entraremos a analizar en el antes, es decir,
cuando estoy tomando y haciendo el análisis para incorporarme o para tomar la decisión de instalarme en una zona franca. No lo he movido al escenario del antes porque quiero que se analice desde el punto de vista cuando ya somos usuarios calificados. Y es una razón muy sencilla por la cual lo he decidido mover. La razón es porque cuando ya yo soy usuario calificado, comienzo a entender de forma más clara todos los beneficios que el régimen me otorga. Y además de eso, en el día a día operativo, en la práctica real, los beneficios que inicialmente yo podría haber establecido en un texto normativo, ahora se materializan y generan beneficios conexos que terminan ofreciéndonos un mayor grupo de oportunidades. Entonces, esa es la razón por la cual, de manera anticipada, quiero informarles que el análisis de los beneficios van a quedar en el último escalón, que es cuando ya me convierto en usuario calificado. Entonces, cuando una compañía comienzan a hacer el análisis, los inversionistas o los propietarios de una empresa dicen, yo quiero montar un proyecto, tengo en mente la realización de una compañía, quiero instalar una compañía que va a ser, por ejemplo, para el ejercicio que vamos a analizar, productora de confecciones, de prendas de vestir. Yo tengo mi proyecto, ya tengo mis socios, tengo el capital y estoy buscando exactamente dónde debo desarrollar ese modelo de negocios. Entonces comienzan a hacerse análisis respecto a si lo hacemos como una comercializadora, si lo hacemos como alguna otra figura y llegamos y nos encontramos inmediatamente en el ejercicio de la zona franca. Cuando encontramos eso, inmediatamente comenzamos a indagar. Es básicamente inherente que se deba estudiar, que se deba tratar de conseguir toda la fuente normativa al respecto, conocer un poco más los detalles del ejercicio y lo primero que se viene inmediatamente es tratar de entender por definición, ya sea normativa o por la definición estructurada a través de los años, de lo que es una zona franca. Y comenzamos a entender que en el ejercicio nos dice que la zona franca es un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, donde el gobierno nacional ha permitido que se desarrollen actividades industriales de bienes o industriales de servicios o comerciales, con una serie de incentivos tributarios, aduaneros y de comercio exterior. Y aquí comienza lo interesante, porque esa idea de negocio que yo tenía, que es la producción de camisas y que en algún momento también pude analizar que quiero vender a mercados en el exterior o quiero vender a mercados también locales, comienza entonces a darse cuenta que tiene cabida dentro del ejercicio de la zona franca, porque precisamente lo que promueven es que se instalen compañías que tengan actividades industriales y que además de eso les vamos a otorgar una serie de incentivos tributarios, aduaneros y de comercio exterior. Incentivos que se van a convertir en beneficios para el ejercicio del usuario calificado. Las zonas francas tienen como un objetivo específico aumentar la competitividad, ser un polo de desarrollo, generación de empleo, ¿sí? Captación de inversión ya sea local o extranjera. Entonces, en ese punto decimos, listo, en este momento he descubierto de que existe una posibilidad de que mi modelo de negocio lo pueda desarrollar dentro de una zona franca. Y continuamos haciendo el análisis más detallado y nos encontramos con que dentro de la zona franca, aquellas compañías que se instalan no se catalogan como empresas, sino que se les identifica como usuario industrial o usuario comercial. Obtienen la calidad de usuario calificado. Básicamente esa es la investidura que yo voy a obtener una vez me instalo al interior de la zona franca. Y empezamos a desglosar cuáles son las diferentes posibilidades o cuáles son los diferentes tipos de usuarios que se consiguen dentro de este ejercicio. El primero que encontramos es el usuario comercial. El usuario comercial es una persona jurídica que se instala en zona franca para realizar actividades netamente de almacenamiento de mercancías o actividades de comercialización, compra y venta de productos. Esa es básicamente su función principal. Pero también encontramos dentro del ejercicio al usuario industrial de bienes. El usuario industrial de bienes es esa empresa, esa persona jurídica que está autorizada para producir, elaborar o transformar bienes a partir del procesamiento de las materias primas. Y el usuario industrial de servicios, que es la tercera calidad de usuario, es aquella persona jurídica que se instala en zona franca para prestar servicios. Servicios que específicamente deben ser prestados a terceros, ya sea dentro del territorio colombiano o en el exterior.
Y esos servicios pueden ir desde servicios intangibles hasta unos servicios mucho más avanzados o especializados, servicios de logística, manipulación, etiquetado, toda una serie muy amplia o una gama muy amplia de servicios posibles que se pueden prestar, pero siempre bajo la connotación de que el servicio debe ser prestado a terceros. Y aquí sucede algo muy interesante dentro de este ejercicio. En este instante, cuando yo descubro las diferentes calidades de usuario y como mi objetivo es pensar en la fabricación de prendas de vestir para después venderlas, yo diría fácilmente que la mejor calidad a la cual yo me puedo apalancar es en la calidad de usuario industrial de bienes. Ese básicamente sería la decisión que tomaría. Pero el régimen de zona franca nos permite que siendo industrial de bienes, además de eso, yo pueda ostentar simultáneamente la calificación de industrial de bienes y de servicios. Y aquí se forma una serie de beneficios que ya yo puedo ir apalancando, porque lo que me está permitiendo este ejercicio es, a partir de la capacidad operativa instalada del personal con el que yo cuento, que es el mismo personal que utilizo para producir las prendas de vestir, con esa misma capacidad instalada, yo puedo estar pensando en ampliar mi abanico de oferta de servicios, porque ya puedo apalancarme en decir, presto servicios de logística, presto servicios de manipulación, presto servicios de reempaque. Y comienza a darte la oportunidad del mismo régimen para que aproveches esas capacidades, esas tecnologías, esa infraestructura y demás, y generes un aprovechamiento mucho más amplio de tu calidad. Entonces, por lo general, cuando se hace este ejercicio, la decisión es, sí, definitivamente la mejor opción en este caso es irme bajo la calidad de usuario industrial de bienes y servicios, ¿sí? Ahí también podemos hacer el aprovechamiento de toda la capacidad instalada para prestar servicios mucho más avanzados. Ese mismo proceso productivo que yo estoy adelantando para producir mis camisas, lo puedo hacer también como un servicio que le puedo prestar a compañías en el territorio nacional, quienes me envíen, o una compañía en el exterior, quienes me envíen sus materias primas para yo, a través de un proceso de servicio, entregarles un producto terminado. Y estamos haciendo uso de la misma capacidad instalada, pero esta vez ya bajo la prestación de servicios. Y un cuarto usuario, no menos importante, que está dentro de este grupo, es el usuario operador. El usuario operador es esa persona jurídica que se encarga básicamente de operar el ejercicio de la zona franca, de controlar las operaciones, garantizar el cumplimiento del régimen. En este caso, la compañía a la que represento, Zona Franca del Caribe S.A., es el usuario operador para Zona Franca La Cayena, que es el área donde se encuentran instalados los 42 usuarios que vimos en la presentación de Sebastián. Entonces, nosotros como usuario operador hacemos el ejercicio desde el momento en que la compañía se instala, durante su permanencia, su desarrollo, su crecimiento, hasta el momento en que la compañía, por alguna razón, ya deja de existir en el ejercicio de zona franca. Esos somos nosotros los usuarios operadores. Hasta este punto, dentro de la investigación, quizás ya tenemos más claridad y hemos pensado fuertemente en que la mejor opción para el ejercicio que nos compete es el de usuario industrial de bienes y servicios, por ejemplo. Además de esto, yo incluyo dentro de mi análisis cómo está el comportamiento de mis proveedores para entender si van a estar en el territorio nacional, si van a estar en el exterior, el tema de la logística. Y cuando hablamos de logística, no solamente hablamos de la cercanía o la distancia que se tiene con los puertos y aeropuertos, sino también de las áreas aledañas, la infraestructura en materia vial, la seguridad que hay alrededor de ella, así como los mercados. ¿A cuáles mercados quiero yo llegar dentro de mi ejercicio? Quizás cuando yo estuve analizando, tenía la intención real de realizar exportaciones, pero pensé que era muy complejo y resulta que el ejercicio de zona franca me lo facilita absolutamente todo en esa parte y ya yo puedo comenzar a pensar en mercados internacionales. Además de esto, es muy importante tener claro que en el ejercicio de zona franca no estamos solos. Tenemos hoy en día en el país 121 zonas francas, 121 zonas francas, de las cuales 41 zonas francas son como Zona Franca La Cayena, es decir, zonas francas permanentes en las cuales se instalan todos los usuarios calificados que el régimen cobija, como lo vimos anteriormente,
industriales, comerciales y de servicios. Y tenemos 80 zonas francas permanentes especiales para un total de casi 1.000 usuarios calificados en todo el régimen de zonas francas colombianos. La ubicación es fundamental dentro del país. En 22 departamentos ya tiene presencia el ejercicio de las zonas francas y se ha demostrado de que somos un gran polo de desarrollo. Esto es una información que yo también debo conocer, porque es que dentro de ese grupo de usuarios calificados puede estar posiblemente quien sea un cliente mío o quien sea un proveedor mío. Y es muy importante porque más adelante lo vamos a detallar dentro de los beneficios, cómo interactúa un usuario y otro dentro del mismo techo de la zona franca. Eso es muy importante también tenerlo presente. Entonces sabemos unas cifras que también van a respaldar la decisión o el ejercicio para impulsarme hacia una zona franca. El factor importante también que se debe tener en cuenta es la competitividad aduanera. Ya les comentaba yo que el usuario operador es esa persona que se está encargando de decirme, estás haciendo, no estás haciendo, es posible, no es posible, la operación que quieres tramitar, siempre hay una interacción todos los días entre el usuario calificado y el usuario operador. Esa es la persona que va a ser mi guía, mi orientador, el que me está a la vez, que me está controlando la operación, que me está diciendo si es procedente o no realizarlo, y con él debo canalizar absolutamente toda la dinámica operativa. Y es por esa razón que aquí hay que empezar a analizar también el comportamiento de la eficiencia en los procesos. ¿Cuál es esa medición? ¿Cuáles son esos tiempos con los que el usuario operador tiene diseñado su competencia dentro del ejercicio operativo diario? ¿Cuál es la experiencia que el usuario operador tiene? ¿Cuál es el acompañamiento y el respaldo que yo voy a obtener dentro del ejercicio? Es muy importante porque el usuario operador, lo repito, todos los días en todas las operaciones tiene su participación, y de la dinámica y de la competitividad que él tenga se va a reflejar también la competitividad mía como empresa calificada en zona franca. Eso es una parte del recorrido de los fundamentos que previamente hacemos, y cuando definitivamente decimos esto es lo que yo estoy necesitando, comenzamos entonces el siguiente paso en el escalón, que es el proceso de calificación. El proceso de calificación es lo que le va a permitir al usuario operador decir usted se califica y a partir de la fecha cuenta con entrada a la zona franca para que se instale como usuario, en este caso industrial de bienes y servicios. Ese es el ejercicio de la calificación y aquí vamos también dando una serie de recomendaciones en esta parte. Lo primero, en el ejercicio yo debo constituirme como una nueva persona jurídica. Es supremamente importante esto. El régimen de zona franca, yo nazco para el régimen de zona franca. Yo me creo para el régimen de zona franca. Entonces, me constituyo como una nueva persona jurídica cuya intención es instalarse en zona franca. Esa nueva persona jurídica exclusivamente aplica cuando yo estoy hablando de un usuario industrial. El usuario comercial no tiene la obligación de la persona jurídica de ser una nueva persona jurídica, pero es que el usuario comercial de cierta manera no entra a gozar de todos los beneficios que se le otorgan al usuario industrial. Entonces es importante también tener en cuenta esa pequeña diferencia. Además de esto, yo inmediatamente debo comenzar el trámite y tener el título de disposición del área en la cual me quiero calificar, ya sea por arrendamiento, ya sea por compra, pero debo tener la disposición del área porque eso hace parte integral del ejercicio de demostrar que voy a estar en la zona franca. Y seguido a esto tenemos entonces el ejercicio de la cartilla de calificación. Aquí es donde se concentran todos los aspectos y detalles que se deben tener en cuenta para calificar. Todos los requisitos normativos que se exigen para darle la bienvenida al régimen de zona franca se encuentran contemplados en la cartilla de calificación. Cada usuario operador tiene una estructura, o digámoslo de esa forma, tiene una dinámica del manejo de la cartilla, pero todos apuntan exactamente a lo mismo, y es dar el cumplimiento que normativamente se exige para el ejercicio. Antes de pasar a la cartilla de calificación y darle mayor detalle, es importante tener presente lo siguiente. El ejercicio de acompañamiento al proceso de calificación siempre es muy importante apalancarse con compañías que ya tengan experiencia en el ejercicio. ¿Por qué? Porque usted va a comenzar una interacción a suministrar una serie de información
y es muy importante para ganar tiempos, no generar sobrecostos ni tampoco demoras en los procesos, que quien lo esté respaldando en el acompañamiento de calificación sean empresas que ya tengan experiencia. Además de eso, tenemos detalles supremamente importantes y es como lo vemos en pantalla, un ejercicio que se llama activos fijos reales productivos. Resulta que cuando tomo la decisión, definitivamente este es el ejercicio, inicio la recolección de información para entregar la cartilla de calificación, hay una parte fundamental que se me dice, bueno, cuéntenme un poco cómo van a estar constituidos sus activos fijos reales productivos, que en palabras más o palabras menos, son todas aquellas maquinaria, equipos, esos bienes tangibles que se van a utilizar en mi actividad productora de renta. Tienen que ser nuevos y cumplen una serie de condiciones. Cuando yo identifico ese monto de activos fijos reales productivos, eso es una cifra que yo debo establecer en millones, inmediatamente esa cifra me conduce a que yo deba ubicarme en un nivel, por así decirlo, en un nivel dentro del ejercicio como vemos en la tabla en la pantalla, y ese nivel lo que me está diciendo, por la cantidad de activos fijos reales productivos que usted dice va a tener, usted se encontrará ubicado en este nivel, llámese 1, 2 o 3, y allí en ese nivel se derivan una serie de compromisos en materia de inversión o en materia de empleo. Un ejercicio muy práctico. Yo hago la conversión del dinero de activos fijos reales productivos a VT y encuentro que mi inversión en activos fijos será de 120,000 VTs. Inmediatamente eso me ubica a que yo debo contar con un compromiso de generar 20 empleos y de generar nuevas inversiones. Eso es importante que se tenga en cuenta para que al momento de analizar puedan determinar con exactitud cuáles son los activos fijos reales productivos realmente utilizados, porque a partir de allí se me generarán compromisos de inversión o de empleo. Estas son las áreas disponibles que en la actualidad, por ejemplo, tenemos en Zona Franca La Cayena, 490 metros cuadrados de lotes urbanizados y 2.700 metros cuadrados para lotes, perdón, 490 para bodega. Tenemos para opción de arrendamiento o de compra. Y además de eso es una infraestructura netamente industrial. Tenemos una segunda etapa, que es la que vemos en pantalla, totalmente disponible para comenzar a ser utilizada también dentro del ejercicio. Entonces, en materia de área, pues tenemos la disponibilidad necesaria para los proyectos que se quieran materializar acá. En pantalla también vemos lo que es la cartilla de calificación. Esto es una pequeña, la portada, por así decirlo, de lo que es la cartilla de calificación. Pero todos esos requisitos con los cuales se estructura la cartilla se encuentran contempladas en el decreto 2147, específicamente en el artículo 80. Y aquí quiero resaltar uno de los más importantes. Importante que los socios, los accionistas y demás no tengan sanciones o deudas exigibles en este instante. El detalle del proyecto, muy, muy importante, que en el ejercicio se pueda detallar con total exactitud cuál es el proyecto, cuál es la actividad que yo voy a estar desarrollando. Ya dijimos que íbamos a hacer camisas, pero acá debemos llevarlo al nivel de detalle suficiente en el que podamos explicar cómo es esa dinámica del proceso productivo, cómo es esa interacción con los proveedores, ya sean locales o internacionales, cuáles son esas materias primas. Yo comienzo a entregar toda la información detallada tanto del proceso industrial de bienes como del proceso industrial de servicios, al igual que la información financiera proyectada a 10 años, los permisos, las licencias, las acreditaciones que yo necesiten. Todo esto son requisitos propiamente de lo que la misma norma establece y desde acá se comienza a entregar una información que me va a permitir a mí tener certeza de que mi ejercicio dentro de Zona Franca se podrá desarrollar de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque de ese ejercicio que yo estoy haciendo de manera detallada nace lo que se constituye como el acto de calificación. En la cartilla yo conté absolutamente todo. Yo di mis cartas abiertas del ejercicio. Yo mostré todo lo que tengo intención de realizar y en el acto de calificación es donde yo como usuario operador, una vez cumplido todos los requisitos, entro y le digo, señor empresario, bienvenido a la Zona Franca. A partir de este instante, usted es un usuario calificado en la Zona Franca La Cayena, bajo la figura de usuario industrial de bienes y servicios. En ese instante, y ese acto de calificación contendrá
una información supremamente valiosa como lo es el objeto social para el cual estoy calificado. Ese objeto social, así como lo podemos ver en las cámaras de comercio, es las actividades que como usuario industrial de bienes y servicios se me han autorizado poder desarrollar en mi ejercicio de zona franca. Es muy importante y eso se deriva precisamente ¿de qué? Del ejercicio que usted juiciosamente desarrolló en el proceso de calificación. Si en el proceso de calificación omitimos actividades, en el acto de calificación no quedarían contempladas. Pero no quiere decir que más adelante no podamos incluirlas, sí, habrán procesos para que más adelante se puedan incluir esas actividades que quedaron pendientes. Pero la idea es ir garantizando que el ejercicio vaya dando cada uno de los puntos o de las piedras que vamos colocando en la construcción de un camino seguro para que mi ejercicio dentro de zona franca sea exitoso. Cuando ya tengo el acto de calificación, ya entonces estamos en el tercer escenario. Ya sí vamos entonces a analizar lo que sucede en la existencia como usuario calificado. Me he calificado como usuario industrial de bienes y servicios para producir o para elaborar prendas de vestir, y además de eso en las actividades de servicio decidí incorporar actividades de logística, manipulación, etiquetado y demás, y eso es lo que yo pretendo hacer. Automáticamente, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Actualizar las actividades contempladas en el RUT. Aquí tenemos lo que es el grupo de las acciones. Después de calificado yo tengo acciones, unos compromisos y unos beneficios, que es con lo que cerraremos. Las acciones, la primera acción que yo debo hacer es actualizar el RUT. En el RUT debo incorporar las nuevas actividades, los nuevos códigos que se me otorgan por ser usuario industrial de bienes y por ser usuario industrial de servicio. Seguido, recomendación fundamental, todo el tiempo que sea necesario para entender los procedimientos del usuario operador. Recordemos que desde el principio les comentaba, yo como usuario operador entro a jugar un papel de estar garantizando la dinámica de la operación, que lo que entra, lo que sale, debe ser canalizado a través del usuario operador, y para eso hay una serie de procedimientos que el usuario operador ha diseñado. Cómo ingresar una mercancía, cómo retirarla, pues la dinámica del procedimiento cada usuario operador tiene la libertad de establecerlo, pero todo se enfoca en que podamos dejar las reglas claras del ejercicio para que el usuario calificado sepa con exactitud qué debe hacer para ingresar o para retirar unas mercancías, qué debo hacer para hacer X o Y operación. Básicamente, esos procedimientos son la hoja de ruta con la cual yo puedo comenzar a trabajar de forma dinámica. Software de control de inventarios. Y esto es supremamente importante. Cuando ya yo estoy calificado en una zona franca, es obligación de los usuarios operadores contar con un sistema de control de inventario que permita, a través de él, garantizar todas las operaciones que se van a realizar por parte del usuario calificado. Entonces, cada usuario operador toma un sistema el cual implementa en la zona franca y todos los usuarios calificados hacen uso de ese sistema. Hacen uso del sistema para ingresar mercancías, para retirar mercancías, para demostrar los procesos productivos, en fin, todas las operaciones relacionadas con el tema de la operación diaria. Entonces es muy importante capacitar al personal, entrar y gastar el tiempo, invertir el tiempo necesario y suficiente para conocer el sistema de control de inventarios o el software de operaciones, como le quieran llamar, que está siendo utilizado por el usuario operador, porque de allí se deriva de que al momento en que yo tenga la primera operación de ingreso de mercancías, llámese materia prima o maquinaria, no vayamos a tener ningún tipo de contratiempo ni de retrasos en el ejercicio. Y por esa razón es supremamente importante este tipo de acompañamientos que obviamente son liderados por el usuario operador. Existe también el manual de operaciones, que así como los procedimientos, el manual de operaciones es una carta de navegación mucho más amplia que ocupa todos los escenarios posibles de cómo debe comportarse y cómo debe ser la operación del usuario al interior de la zona franca, desde procedimientos, instructivos y demás. Todas esas recomendaciones quedan contempladas dentro del manual de operaciones y no menos importante, analizar también la dinámica de los costos variables que se pueden dar dentro del ejercicio operativo. Cuánto es el costo de un pesaje de báscula, cuánto es el costo de un formulario de movimiento de mercancías, etcétera, hasta qué horario puedo tener yo acceso a una operación y demás, y con eso ya yo comienzo a estructurar
mi forma de operar dentro del ejercicio de la zona franca. Luego de tener claro cuáles son las acciones, nuestra siguiente recomendación tiene que ver con tener definidos claramente cuáles son los compromisos a los cuales yo como usuario calificado me veo inmerso. Estos compromisos van desde aquellos que yo obtengo al momento de la calificación. Cuando yo hice mi proceso de calificar, yo dije, me comprometo a obtener este tipo de licencias, de permisos y demás. No solamente frente al usuario operador, sino también frente a las autoridades ambientales. Por ejemplo, en el acto de calificación, yo he podido establecer el compromiso de que tendré una póliza que será renovada cada año. Tendré también un manual SAGRILAF o SARLAF. Tendré también los permisos ambientales que se requieran o las licencias para poder iniciar operación. Toda esa serie de compromisos yo debo tenerlas plenamente identificados para dar el cumplimiento de las mismas. Porque como a cualquier compañía en Colombia, un compromiso de carácter ambiental, por ejemplo, que no se cumpla, puede desencadenar en que la compañía ni siquiera pueda iniciar sus actividades. Entonces es muy importante tener plenamente identificados esos compromisos. También adquiero inmediatamente unos compromisos frente a las autoridades, al ministerio, al MINCIT. Obtenemos también una serie de compromisos. Tenemos un informe mensual que debemos reportar a la UIAF. Eso creo que es de común conocimiento para muchas empresas. Hay un informe trimestral que yo debo sagradamente enviar al MINCIT. Cada trimestre yo debo reportar lo que sucede durante el trimestre anterior en materia de inversión y de empleo. Esa es la forma como nos están, de alguna manera se hace el ejercicio de ir evaluando el comportamiento que ha tenido en materia de inversión y empleo el usuario calificado. Y hay un informe semestral durante el primer año de calificación, que es una información financiera. Entonces acá también debemos, la gran conclusión es que debemos organizar toda esa serie de compromisos, hacerle un seguimiento, cumplirlos a cabalidad para que la dinámica de mi negocio pueda arrancar de la mejor manera. Y de inmediato entonces pasamos a los beneficios. Ya vamos a entrar en detalle para poder mirar esos beneficios que, como repito, hay muchos que están plenamente identificados dentro del escenario normativo, están allí tal cual taxativos, pero hay otros que son una serie de beneficios conexos, son una serie de beneficios que quizás no los percibimos como beneficios, pero que cuando ya lo aterrizamos y lo empalmamos con nuestro ejercicio de operación nos damos cuenta de que sí, en materia, por ejemplo, de competitividad, que será uno de los más sonados. Entonces tenemos beneficios tributarios en materia de renta, por ejemplo. Nosotros, los usuarios industriales de la zona franca, tienen una tarifa de renta del 20%. Ya sabemos que en Colombia ahorita la tarifa de renta ya ha ido incrementando, mientras que para nosotros, los usuarios industriales de zona franca, se mantiene en el 20%. Tenemos el tema de beneficio tributario a través del ICA y el predial. Es muy importante que en ese análisis se tenga en cuenta que el predial pues dependerá, no es por el ejercicio de zona franca, sino también que dependerá de la ubicación de la zona franca y lo que en ese municipio o en esa localidad hayan permitido con respecto al impuesto de este tipo. Y miraremos ahora sí cómo es la interacción con cada uno de los escenarios posibles. El régimen de zona franca me permite a mí que yo interactúe con el exterior, o sea, con el resto del mundo, que yo haga interacción con el territorio nacional y que también haga interacción con otros usuarios calificados, ya sea en la misma zona franca o en diferentes zonas francas. Entonces, en esta parte, en materia de operaciones, miremos el comportamiento de los beneficios que el mismo régimen me está entregando. Vamos a suponer que ya estando instalado, yo decido iniciar mi proceso de compra de maquinarias, equipos y materias primas. Un ejercicio supremamente sencillo y que es la realidad operativa. Entonces, esa maquinaria que yo decido adquirir es una maquinaria que se encuentra ubicada en los Estados Unidos de América, por ejemplo. Resulta que el ejercicio de zona franca en ese rubro del que estamos hablando, que son operaciones de ingreso con el resto del mundo, inmediatamente me dice, te regalo el primer beneficio. El ingreso de mercancía procedente del resto del mundo para un usuario de la zona franca no es considerado una importación. Esto simplemente se constituye como una introducción. ¿Y qué sucede cuando a mí me dicen que no es una importación? Inmediatamente se dispara el lector de ahorros y me va a indicar de que al no ser una importación, yo no debo generar
pagos por concepto de arancel o por concepto de IVA. Y si uno lleva esto a cifras reales, una máquina que cueste, no sé, $1.000.000, si yo la traigo directamente a una planta que está ubicada en Colombia, deberá pagar inmediatamente, en ese momento de la introducción al país, arancel, suponiendo un arancel bajo del 5% y un IVA del 19%. Eso es dinero que debemos inmediatamente pagar. Mientras que para zona franca, yo no voy a tener que incurrir necesariamente en ese ejercicio porque al no ser una importación, repito, es una introducción, no se me va a generar o no se me va a causar el arancel o el IVA. Y comenzamos entonces a analizar el ejercicio y comenzamos a ver materializados los beneficios. Un beneficio que está netamente constituido en la norma aduanera. ¿Qué requisitos y qué sí es recomendado siempre tener presente? Uno de los requisitos fundamentales es el documento de transporte, con el cual vienen amparadas esas mercancías que debe estar debidamente consignado o endosado al usuario. Y aquí también entra a jugar una parte muy importante, es por dónde está llegando la mercancía. No quiero sonar muy técnico, pero la descripción pues es netamente la jurisdicción aduanera por donde se está presentando el ingreso. Porque el mismo ejercicio de zona franca nos dice, mire, si usted está ingresando esa mercancía por la misma jurisdicción aduanera donde se encuentra la zona franca, entonces usted simplemente el desplazamiento desde el puerto hasta la zona franca lo va a hacer al amparo de una planilla de envío. Mientras que si esa mercancía llega por una jurisdicción diferente, por ejemplo, por Cartagena, entonces debemos hacer el traslado al amparo de un DTA. Esa información también es un beneficio en últimas, porque si yo plenamente ya tengo identificado que la dinámica debería hacerse para generar disminución de costos, pues obviamente yo me inclino a que la operación de ingreso se dé por la misma jurisdicción aduanera donde me encuentro. Y de esa forma ya no tengo que incurrir en gastos respecto al tránsito aduanero. Entonces allí hay un beneficio inmerso. Y miramos acá un beneficio conexo, que es lo que yo catalogo beneficios de competitividad o de atracción. Yo volverme un usuario de zona franca, para mi concepto es volverme un usuario más atractivo a las compañías que se encuentran incluso en Colombia. Por ejemplo, en este caso, si yo también soy usuario industrial de servicios y ya dijimos plenamente que el servicio es a terceros, pues ese tercero que está ubicado en Colombia puede también de alguna manera verse beneficiado con el ejercicio de zona franca. ¿Por qué? Porque yo le puedo estar recibiendo las mercancías que llegan desde el exterior y al ser mercancías que llegan desde el exterior no se consideran una importación y van a ingresar a la zona franca sin tener que pagar arancel e IVA en el momento de la introducción. Ya esa persona que está en Colombia va a sentir inmediatamente que se le vuelve atractivo el hacer uso o el apalancamiento de su negocio a través del usuario de zona franca. Y comienza entonces a buscarme o a contratarme para que yo le maneje las operaciones logísticas, por ejemplo. Y comienzo yo, en mi calidad de servicio, a tener un comportamiento fuerte en el escenario logístico. Inicialmente pensé en producir camisas, pero ya hoy en día me vuelvo un especialista también en la operación logística porque puedo garantizar la prestación de ese servicio y me vuelvo atractivo para la compañía que está en Colombia. Es un beneficio, no está escrito de esa forma, pero con el simple hecho de decir es una introducción y no una importación, se abren muchas posibilidades de sacar beneficio del ejercicio de zona franca. Eso quería dejarlo por sentado en el ejercicio del resto del mundo, ingreso del resto del mundo. Ahora, ¿qué sucede con Colombia? ¿Qué sucede con las mercancías que de pronto no las quise comprar en el exterior por cualquier motivo, pero las quiero comprar en Colombia? Esa misma maquinaria muy buena la están ofreciendo en Colombia y me gustaría adquirirla directamente desde allá. Pues el beneficio también del ejercicio queda reflejado en eso. ¿Por qué? Porque al momento de yo como usuario industrial adquirir esas maquinarias y esos equipos o esas materias primas, siempre y cuando las mismas sean para el desarrollo de mi objeto social, automáticamente se constituye una exportación. Y las exportaciones no son gravadas con IVA, son 0% de IVA. Entonces también me entro a generar un ahorro sustancial en materia del IVA y para esas compañías que están en Colombia también soy atractivo porque exportarle a un usuario de zona franca a unos cuantos kilómetros de distancia es muy beneficioso para ellos también dentro del ejercicio exportador.
no requiere documento de exportación, un plus adicional. Mientras que la compañía colombiana que está exportando a los Estados Unidos le toca hacer el pago, utilizar una agencia de aduanas o utilizar un modelo y presentar un documento de exportación, para zona franca no necesariamente la exportación requiere un documento de exportación y se hace a través del formulario de ingreso. Podemos garantizar cualquier tipo de actividad comercial. Los servicios que puedo prestar son servicios también simples a compañías locales, servicios que van desde la logística, el etiquetado, la clasificación, hasta servicios más especializados como la maquila. Y aquí también hay un plus importante. Cuando yo monté mi compañía, mi intención fue tener una infraestructura y unas líneas de producción de punta, unas líneas de producción que pude traer o que pude adquirir desde el exterior gracias a que me ahorré el arancel y me ahorré el IVA. Y eso instalé. Y resulta de que en Colombia hay muchas compañías que ven en mí un productor de mucha calidad, un productor de muy buenos tiempos de respuesta y dice, ¿sabe qué? Yo le envío mis insumos para que usted allá en Zona Franca, con su capacidad operativa, me haga el servicio de transformación y me devuelva el producto elaborado. Perfectamente válido a través de la figura de la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, que se hace también sin documento de exportación. Y ahí se le suma otro componente adicional dentro del margen de los beneficios. Operaciones de ingreso con otros usuarios calificados. Si no me decidí comprar la maquinaria en el exterior, no me decidí comprarla en Colombia, pues resulta de que hay un productor vecino mío dentro de la misma zona franca que produce esas máquinas y yo puedo fácilmente comenzar a hacer sinergias de negocio con él para adquirir ese producto a unos cuantos metros de distancia de mi bodega. O en otra zona franca al interior del país, también puedo ir, tocar la puerta y obtener esa maquinaria o esas materias primas que estoy necesitando y comienzan a darse la sinergia dentro del ejercicio de la zona franca. A esto también se le suma de que esos ejercicios o esos negocios jurídicos que yo puedo adelantar con otros usuarios son negocios jurídicos míos, por ejemplo el de la compra y venta es un negocio jurídico mío, pero también puede ser negocios jurídicos de terceros. Y aquí nace uno de los componentes también más importantes. Aquella compañía que está en Colombia que vio en mí una posibilidad de manejar la operación logística desde zona franca, ahora también encuentra en mí la posibilidad de que él pueda adelantar negocios con otros usuarios de zona franca y el movimiento o la operación se hace entre usuarios calificados. Eso es un plus adicional supremamente importante que ha generado mucho beneficio para el ejercicio de la zona franca, muchos encadenamientos productivos. Hoy día tenemos la figura enormemente aplicada en materia de encadenamientos productivos, dependiendo la jurisdicción aduanera y la condición del producto. Entonces, el desplazamiento de una zona franca a otra se podrá realizar al amparo de un formulario o al amparo de un tránsito aduanero. Esto también es muy importante tenerlo dentro del ejercicio de la toma de decisiones. Si mi proveedor de materia prima está ubicado al interior de la misma zona franca, pues perfecto. Pero si está ubicado en otra zona franca y además de eso, esa zona franca pertenece a una jurisdicción aduanera diferente, yo debo tener presente que al momento del desplazamiento de las mercancías, si las mismas son de condición extranjera, me van a exigir un tránsito aduanero. Pero si son nacionales, no hay problema. Con el solo movimiento de mercancías será posible el ejercicio. Ese detalle también es un beneficio y un ahorro que significa dentro del ejercicio. Luego que ya hemos ingresado mis materias primas y las maquinarias y todo lo demás, me debo comportar como usuario industrial que soy y entonces demuestro mi proceso productivo. Y aquí en el proceso productivo también se dan una serie de beneficios. Lo primero que hemos catalogado es la opción más favorable. ¿Qué significa la opción más favorable? Pues resulta que cuando yo produzco las camisas, ¿sí? Mi producto elaborado que son las camisas, y ese producto elaborado tiene unos componentes extranjeros, al yo tomar la decisión de hacer la venta de esos productos al territorio nacional, se constituirá una importación. Eso es regla aduanera general. Pero la ventaja que tengo es que yo puedo analizar si me es más favorable la nacionalización de las materias primas o si me es más favorable la nacionalización del producto terminado. Esa dinámica también la puedo implementar yo en el ejercicio de zona franca. Para eso yo debo expedir un certificado de integración donde demuestro cómo fueron utilizadas todas las materias primas, las proporciones
las cantidades, los desperdicios que se generaron, y con ese documento yo comienzo a hacer mi trámite de adelantar el proceso de importación. Entonces, es importante también tener presente ese ejercicio de la opción más favorable. Ahora bien, hablemos ya de que el producto está terminado y démosle más continuidad a los beneficios que me está dando el ejercicio. Ya vimos todos los posibles que puedo obtener en el ejercicio de ingreso. Ya vimos los posibles beneficios que puedo obtener en el ejercicio productivo. Ahora miremos qué sucede al momento de la salida. Si la mercancía se va para el exterior, se considera una exportación y no necesito realizar un documento de exportación, sino que mi formulario de salida hará las veces de documento de exportación. Ahorro en materia de trámites documentales, ahorro en materia de tiempos, ahorro en materia de costos. Si la salida se va a hacer por una jurisdicción aduanera diferente, es decir, voy a sacar el contenedor por el puerto de Cartagena, entonces dependiendo la condición del producto me tocará hacer un tránsito aduanero o me tocará hacer simplemente un formulario de salida. Si el producto que yo acabo de elaborar va con destino al territorio nacional, será considerado una importación, ¿sí? Y lo decíamos, la valoración del producto se determina de las condiciones que tiene al momento de la importación y allí se define el arancel a partir del producto terminado. Ahora bien, si esa camisa que estoy sacando del territorio nacional está hecha 100% con materias primas nacionales, yo en lugar de presentar declaración de importación ordinaria, voy a presentar una declaración especial de importación, que es también una figura, es una figura exclusiva para el ejercicio de zona franca. Esa declaración especial de importación me va a permitir a mí consolidar todas las operaciones y hacer un pago único, si es posible, un pago único de materia del IVA. También están permitidas las ventas al detalle siempre y cuando estemos hablando de comercio electrónico. Entonces también encontramos un paquete fuerte dentro del ejercicio de las operaciones hacia el territorio nacional. Lo mismo pasa con las operaciones que yo puedo realizar con otros usuarios calificados. Puedo hacer venta, puedo hacer negocios jurídicos propios y terceros, y aquí se refleja básicamente la misma dinámica de los ingresos. Aquí hemos cubierto todo el escenario posible de los beneficios que normativamente se encuentran establecidos. Sin embargo, existen más beneficios aún inherentes a la práctica. Por ejemplo, las salidas temporales. Eso es un beneficio. Si nosotros lo analizamos como debe ser, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente es un beneficio el sacar temporalmente una materia prima a un procesamiento parcial. ¿En qué consiste esto? La norma lo que me está permitiendo, o mejor dicho, el ejercicio de zona franca lo que me está permitiendo es que si yo como usuario industrial que estoy elaborando camisas, requiero que parte de mi proceso industrial, por ejemplo, vamos a llamar que en el proceso industrial yo tenga que hacer un lavado de la prenda, de la tela, por ejemplo, un lavado. Esa parte de ese proceso yo puedo hacerlo apalancándome en el territorio aduanero nacional. La empresa que está ubicada en Colombia me recibe las materias primas, me presta el servicio y luego la mercancía regresa a la zona franca para yo continuar mi ejercicio productivo. Y eso es supremamente importante, porque en última se constituye también como un encadenamiento productivo. Tú te estás apalancando con la compañía en Colombia que es especializada en el ejercicio que tú pretendes obtener. Y eso también es muy importante que se tenga en cuenta. Lo mismo la salida temporal para la reparación. La máquina de coser que era extranjera sufrió un daño y necesita ser reparada. Pues aún siendo extranjera, yo la saco temporalmente a que sea reparada y luego la introduzco nuevamente a zona franca. Esa salida al territorio nacional no se constituye como una importación, es simplemente una operación de salida temporal para una reparación. Podemos mantener personal fuera del área declarada como la zona franca. Esto básicamente tiene que ver con los órganos de gobierno de las compañías, digamos, oficinas netamente, por así decirlo de alguna manera administrativa, con ciertas condiciones y reglas de juego que se deben cumplir. Reconocimiento del producto que se elabora como producto nacional, es decir, yo hago mi producto en zona franca y es un producto que es considerado para acuerdos preferenciales como producto nacional. Podemos hacer destrucción de bienes en grave estado de deterioro. Yo tengo una máquina que ya no me sirve y pues puedo solicitar la destrucción de ese activo. Se le hace la destrucción y se le da un tratamiento correspondiente. La mejora en flujo de cajas es evidente. El simple hecho de yo poder generar apalancamientos de ahorro en materia de arancel y de IVA, pues creo que eso no es discutible y es evidente el ahorro que se está significando.
La permanencia indefinida en zona franca. Esto también es muy importante. Las mercancías que ingresan, por ejemplo, del exterior, pueden permanecer acá el tiempo que sean necesarios. Mientras que esas materias primas, cuando una compañía en Colombia las trae, le toca hacer un proceso de importación en unos periodos de tiempo específicos, que no son superiores a los 2 meses, un mes prorrogable, un mes más. Creo que es la información que hoy en día se maneja. Entonces, en zona franca no sufren de eso y comienza a darte la dinámica del flujo de caja a medida que necesito, a medida que voy haciendo los procesos de importación. Presencia en muchas más zonas francas, no, yo puedo estar en una o en varias zonas francas calificados. El encadenamiento productivo, ya lo vimos, no solamente es apalancarme con otros usuarios al interior de la zona franca, no solamente es apalancarme con otras compañías en Colombia, sino incluso que pueda apalancarme con empresas que vengan de manera temporal a auxiliar la operación o parte de mi proceso industrial en zona franca. Finalización de regímenes temporales y la realización de baja de insumos. La realización de baja de insumos, cuando ya yo he consumido unos insumos, puedo adelantar un proceso de baja ante el usuario operador. Estos son beneficios también que el mismo ejercicio de zona franca nos está dando. Y reitero, son beneficios que podemos ver materializados cuando ya estamos calificados como usuarios, cuando ya estamos en el día a día operativo. Tips finales ya para concluir, el tiempo creo que ha sido exacto. Cuando miramos esos argumentos, esos fundamentos para ser exitoso en el ejercicio de zona franca, además de todo lo normativo que hemos visto, es importante tener en cuenta, y nos sucedió en este ejemplo, ampliamos el rango de operaciones posibles. Cuando yo inicié el ejercicio, inicié pensando en la producción de prendas de vestir. Cuando finalizo el ejercicio, me doy cuenta de que ahora no solamente puedo producir prendas de vestir, sino que además hago operaciones de servicios de logística, de manipulación y demás, y tengo ya no solo los clientes a los que les vendo el producto final, sino que mis opciones de clientes también incluyen compañías en Colombia quienes me buscan para que les produzcan o para que les maneje las operaciones logísticas de ellos desde zona franca. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, no irnos exclusivamente a un punto específico, sino analizar de forma macro todas las posibles opciones que el mismo régimen me está permitiendo que yo pueda desarrollar. Contar con personal altamente capacitado en el ejercicio de zona franca, conocer muy bien la competitividad operativa del usuario operador, entender muy bien el ejercicio de la localización, dónde está ubicada la zona franca, dónde están ubicados mis proveedores, hacia qué mercados quiero llegar, cómo estamos en materia de puerto y de aeropuertos, etcétera. Eso también es supremamente importante. La experiencia y el acompañamiento por parte del usuario operador es fundamental, porque en este ejercicio usted no debería en lo posible estar caminando solo. Necesitas tener siempre un acompañamiento y que el usuario operador que te está liderando el ejercicio tenga la experiencia suficiente, y en materia de infraestructura ni decir. La infraestructura debe estar pensada específicamente en las actividades que se puedan desarrollar dentro de la zona franca. Dicho lo anterior, damos por concluido todo este recorrido escalonado desde el momento en que yo decido pensar en el ejercicio de zona franca hasta el momento final en que ya yo soy el usuario calificado que está obteniendo todos los beneficios posibles del ejercicio como usuario industrial de bienes y servicios para el ejemplo que nos compete. Muchísimas gracias a todos por su amable atención y hemos dado por finalizada esta intervención. Es decir, tenemos preguntas que demos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Justamente el chat se encuentra habilitado para las personas que quieran dejar plasmadas sus preguntas o que quieran encender su micrófono y su cámara para poder hacer las consultas. Tenemos una pregunta de Magnolio Ordóñez
que si le podremos repetir los aportes parafiscales para los UI. Disculpa, ¿me repites, por favor? Podríamos repetir los aportes parafiscales para los UI. Ah, ok, listo. Creo que en esta, de pronto creo que en esta gráfica podemos observarlo. De pronto la tarifa de renta ahora mismo, ya con la nueva reforma, creo que tiene una variación. De todas maneras, pues la renta para el usuario de la zona franca se mantiene en el 20% y el resto de las tasas que estamos viendo en pantalla, aportes parafiscales. Exento para ingresos inferiores a 10 salarios mínimos legales vigentes. Sí, que los aportes parafiscales básicamente es el aporte que hace el empleador de ICBF, caja de compensación y otro rubro que se me escapa. Y al igual que en el TAN, en zona franca está exento el aporte de esos pagos. Correcto. Okay. Hay otra pregunta. Sí. ¿Sí? Marcela Pinto pregunta, ¿el ingreso de toda mercancía para iniciar se toma como importación? ¿Las próximas que llegase a necesitar siempre estarán bajo 0 arancel y 0 IVA? Te escuché un poco entrecortado, no sé si me puedes repetir la Sí, pregunta, claro. por favor. El ingreso de toda mercancía para iniciar se toma como importación y las próximas que llegase a necesitar siempre estarán bajo 0 arancel y 0 IVA. El ingreso, creo que la pregunta va enfocada en el ingreso procedente del resto del mundo. Siempre es muy importante entender en cuál escenario me estoy moviendo. Creo que la pregunta que están formulando tiene que ver respecto a las mercancías que llegan desde el exterior hacia el usuario calificado de zona franca. Y lo dijimos, la misma normativa general te lo dice, no se constituye una importación, se constituye como una introducción. Y al no ser una importación, pues no hay un trámite de declaración de importación, por ende no hay liquidación ni de arancel ni de IVA. Entonces la respuesta es, esa es la dinámica, es una introducción, no aplica entonces proceso de importación, por ende no hay arancel ni hay IVA. O los demás derechos que se tengan que generar en el proceso de importación. Ok, tenemos otra pregunta. Hacen referencia al porcentaje. ¿Qué beneficio tiene la zona franca en referencia al porcentaje de integración nacional? Al porcentaje de Integración nacional. La pregunta la hace Fernando Sierra. Bueno, creo que de pronto están haciendo referencia a cuando nos metemos en el ejercicio de productos elaborados en zona franca que de alguna manera puedan acogerse a tratos preferenciales, ¿sí? A acuerdos de TLC para garantizar que el producto es colombiano. Pues digamos que en zona franca, el bien producido en zona franca se constituye como un bien nacional, siempre y cuando pues, sea producido dentro de zona franca y con los componentes también que sean del ejercicio local. Ya la dinámica de si se constituye o si se apalanca para un ejercicio de origen frente a otro país, ya sí se tiene que estudiar a partir de las condiciones que el mismo trato arancelario, perdón, del mismo TLC, por así decirlo, se tengan constituido. Cada ejercicio con cada país es diferente, tiene unas reglas de juego distintas. Pero la respuesta es sí, siempre y cuando se cumplan con las características del país a donde se va a enviar, se cumplan con los requisitos de origen que allí se están interpretando, dentro de zona franca se hace esa misma conexión, siempre y cuando el producto cumpla con lo que el país de destino está exigiendo. No es porque esté elaborado en zona franca, no es que está elaborado en zona franca y no está hecho en Colombia, no, eso no es así, esa es como la respuesta final. Okay, tenemos Ojei Parra, nos pregunta que si se podría repetir o a qué se refiere TAN. Territorio aduanero nacional. Territorio aduanero nacional. Es Colombia, es Colombia. Lo que pasa es que cuando hablábamos de zona franca vimos que es un área delimitada y siempre hay un principio de extraterritorialidad, por así decirlo. Siempre vamos a escuchar que digan, no, lo que pasa es que zona franca es otro país dentro de Colombia. Siempre escuchamos como esas expresiones. Entonces, uno dice zona franca, resto del mundo que es el exterior, y TAN se refiere al territorio aduanero nacional, es decir, las empresas que no están en zona franca. Okay. Tenemos la pregunta de Augusto Silva, nos pregunta, ¿los servicios pueden ser hechos fuera de la zona franca como mantenimiento de equipos de clientes fuera de otras zonas francas? ¿Los equipos pueden recibir mantenimiento fuera de zona franca? Sí, vimos en la parte
de que yo tengo mi activo, por así decirlo, como el ejemplo que explicábamos, que tenemos las máquinas de coser, y de alguna forma mi máquina de coser comenzó a fallar y necesita que se le haga un mantenimiento, una reparación. El régimen de zona franca me permite yo tomar esa máquina, llevarla temporalmente al TAN, a Colombia, me le prestan el servicio de reparación y mantenimiento y luego reingresa a la zona franca. Si esa es la dinámica que estamos planteando, sí, es totalmente viable. Orlando, yo creo que con Augusto lo que él plantea básicamente es, si yo dentro de zona franca hago un proceso, supongamos, de un ensamble de unas máquinas, y yo esas máquinas las ensamblo dentro de zona franca y se las envío a mi cliente que está por fuera de zona franca y en otra parte, y yo como compañía que ensamblo y produzco la máquina o el equipo, debo hacerle o proveerle un servicio de mantenimiento o supongamos de instalación de esa máquina que está por fuera de zona franca. Entonces, supongo cómo es ese tratamiento si ese servicio se va a realizar por fuera de la zona franca. Perfecto. Bueno, muy buena la pregunta, muy interesante. El ejercicio de zonas francas nos conlleva, y lo vimos cuando yo me constituyo como persona jurídica, yo les decía, nazco para el ejercicio de zona franca, me instalo en zona franca. Y eso también nos conduce a algo que conceptualmente le llamamos el principio de la exclusividad. La exclusividad, ¿qué es? Que yo como usuario industrial, esto solamente aplica para el usuario industrial, me instalo en zona franca y garantizo que mi actividad generadora de renta, que mi actividad productiva o como podamos entenderlo mejor, se hace desde zona franca. Se hace desde zona franca. Entonces, en ese orden de ideas, de pronto pensar generar desplazamiento fuera de zona franca para adelantar los procesos que en última deberían constituirse al interior de la zona franca y hacerlo fuera, no se podría realizar por parte del usuario de zona franca. Allí es muy importante siempre analizar esa parte para que no se constituya una violación al principio de la exclusividad. Siempre que hablemos de este tipo de análisis, de algún comportamiento que yo deba generar fuera de zona franca, debo remitirme inmediatamente al principio de exclusividad bajo el cual se encuentran los usuarios calificados, industriales calificados en zona franca. Ok, tenemos 3 preguntas más en el chat. Pregunta Eduardo José Becerra, ¿hay un número mínimo de personas para que esté exento de parafiscales? No, señor. No hay un número mínimo, ok. Angie Carolina Roa nos pregunta, ¿cómo se realiza el manejo del e-commerce en zona franca? El e-commerce, muy buena pregunta. Fíjate que en la actualidad ya estamos en la zona franca 4.0, creo que eso es lo que ya tenemos, y estamos apuntándole seriamente al ejercicio del e-commerce, y sucedió algo muy interesante. En zona franca realmente no se pueden hacer ventas al detalle, ¿sí? No podría yo producir y vender al detalle. Sin embargo, se establece la posibilidad de que las ventas al detalle se den cuando estamos hablando de ventas a través de comercio electrónico. Eso ya está contemplado en el ejercicio, pero hasta este instante falta reglamentación, falta la estructura de cómo se va a manejar, porque ya tenemos definido, por ejemplo, que la salida del territorio nacional se hace a través de tráfico postal y envío urgente. Ya tenemos ese lineamiento, pero faltan una serie de ajustes que se están realizando para poder materializar que todas las ventas a través de e-commerce, por ejemplo, las ventas al detalle que se hagan a través de Internet, se puedan materializar. En este momento todavía falta regulación, por así decirlo, se está trabajando en ello, pues las entidades competentes ya han ido avanzando en el tema, pero no tenemos todavía nada resuelto. Hay un aspecto normativo, pero no está implementado todavía. Entonces, pronto, con el favor de Dios, ya deberíamos estar incursionando en ese ejercicio también. Buenas tardes. Señor Leonardo, ¿te iba a preguntar algo? Sí, señor, si me permiten, buenas tardes, 2 preguntitas. Muy buenas Adelante. tardes. Primera, gracias. Una, la exención del IVA para las empresas TAN, o sea, al venderle a usuarios calificados, ¿solamente estaría sobre materias primas que sean para bienes productivos o puede ser para, por ejemplo, reparaciones dentro de las instalaciones que tengo que hacer o algunas mejoras en la infraestructura? Ok, bueno, el ejercicio de zona franca, para hacerlo claro con la interacción en el territorio nacional,
me da una condicional, primero que se considera una exportación, la venta desde Colombia, desde el TAN, al usuario industrial, importante eso, al usuario industrial de zona franca. Se considera una exportación de materias primas, insumos y bienes terminados que sean necesarios para el desarrollo del objeto social. Eso es fundamental, es fundamental. Materias primas, insumos y bienes terminados que sean necesarios para el desarrollo del objeto social. Entonces, en el ejemplo que tú planteas, la venta de una materia prima, pues listo, si es materia prima para el desarrollo del objeto social, no hay ningún problema. También planteas otro tipo de elementos como cuáles, disculpe. Unas adecuaciones locativas, de pronto, por decir algo, vamos a hacer una ampliación de la planta, se necesita ampliar el techo, obras civiles, materiales que van a requerir, todo eso. Sí, ahí en esa parte no, porque realmente es una pared, un techo o algo no tiene una relación con el desarrollo del objeto social, correcto. Entonces ahí, e incluso la misma norma separó en un rubro los materiales de construcción. De salida los descartó por completo y les dijo no se constituyen como exportación este tipo de productos. Entonces queda por fuera de ese grupo. Sí, a menos de que tu actividad económica sea la construcción. Ahí sí vas a poder comprar todo lo que sea para el desarrollo de tu objeto social, vas a poder comprarlo al centro de... Perfecto. Segunda pregunta. Sí. Para el proceso de embalaje de los productos finales, para envío bien sea al exterior o a TAN, se requiere comprar unas estivas. El productor está en TAN, ¿cierto? Ese se le compran las estivas. ¿Qué pasa si yo tengo un aliado comercial en Colombia, TAN, y por X o Y motivo él me devuelve las estivas? Esas estivas que inicialmente compré sin IVA porque es para la producción o para el embalaje, ¿pueden ingresar nuevamente a la zona franca? Muy buena pregunta, ¿sabes? O sea, la dinámica es, yo tengo un producto que ya vendí, que llevaba unas estivas y mi comprador cliente, en Colombia, mi aliado comercial, correcto, que aquí te las tengo, te las debo devolver, te sirve más. Sí, es interesante. Y es un volumen grande, pues porque estamos hablando de 2, 3, muchas. Sí, es bastante interesante tu pregunta. Digamos que en materia de la operación tenemos claro la definición para los envases restituibles, pero en este momento, en este instante, no sé si el envase restituible, que sería de pronto por ahí la línea, está contemplado solamente con el ejercicio en el exterior, con el ejercicio en el TAN no lo tengo. De pronto al enviarlo y recibirlo se puede hacer. Lo que hay que definir es exactamente si ese envío que me van a realizar lo vamos a canalizar como una exportación o bajo qué otra figura se puede canalizar. Ahí es donde está la dinámica del ejercicio. En este instante no me atrevería a decirte lo vas a manejar como una exportación porque él no te lo va a vender, él te lo está devolviendo. Y toca es pensar entonces en una figura operativa que me permita recibirla, ¿sí? Obviamente no hay un tema de causación de IVA porque no hay transacción comercial. Eso sería el fondo del asunto. Ahora el ejercicio es cómo se debe hacer operativamente para formalizar el ingreso de esas estivas. Si tú gustas, porque sí me toca entrar a revisar el detalle unos aspectos en materia de los códigos de operaciones, las circulares y demás, a ver cómo se puede canalizar ese ejercicio. Si tú gustas, puedes regalarme tu correo electrónico o me pasas la consulta, yo te regalo mi correo electrónico y te doy una respuesta un tanto más aterrizada para no cometer una imprecisión al respecto, porque si hay que mirar el ejercicio, ya que no se trata de una exportación, porque no es una venta. Ok, perfecto. ¿Sí? Listo, perfecto. Tenemos 2 preguntas más en el chat y para darle también el espacio a ustedes, que nos hemos extendido un poco las preguntas, pero están muy buenas. De hecho, invito a la señora Katie Fierro, que por favor con su pregunta que es un poco más extensa, que se puede iniciar su micrófono y hacer la pregunta. Katie nos pregunta que si existe la posibilidad de, una vez yo calificado como usuario industrial de bienes y de servicios, puedo perder la calidad del usuario si no lo utilizo, si no hago movimientos. Ok, es muy importante esa pregunta y la voy a dividir la respuesta en 2 posibles situaciones. Esto es lo que se conoce dentro del ejercicio aduanero como el cese de actividades. El cese de actividades básicamente se constituye como una lista de chequeos. Si durante 6 meses después de estar calificado el usuario
si durante 6 meses el usuario no realiza transacciones comerciales, no realiza operaciones de ningún tipo. Una lista de chequeo que puntualiza como 5 o 6 puntos que si no se materializan durante los 6 meses, se puede decretar el cese de actividades, y el cese de actividades puede conducir a la pérdida de calificación del usuario, La respuesta es siempre y cuando dentro de ese ejercicio de los 6 meses se chulee y no se está haciendo nada de lo que la norma misma nos está exigiendo, se puede decretar el cese de actividad. La respuesta es sí. Sí. ¿Y por qué decía que lo divido en dos? Porque quizás también, si yo no hago actividades de servicio, sino que estoy haciendo solamente actividades de bienes, yo tengo la doble calidad, pues ¿qué pasaría? Pues en esa parte no pasa nada, porque igual si estás haciendo tu actividad, estás haciendo una actividad para la cual estás calificado. Pero en el evento en que yo me congelo por completo, claro, el usuario operador, en este caso nosotros como usuario operador, debemos entonces hacer un acercamiento y determinar a ver qué va a pasar, o de lo contrario se tiene que decretar el cese de actividades. Es técnicamente como se conoce. Y la otra parte de la pregunta es si nos calificamos inicialmente como usuario industrial, luego se puede ampliar a industrial de bienes y servicios, y claro que sí, se hace una modificación del acto de calificación a través de una solicitud al usuario operador y se puede modificar, puedes ampliar tus actividades calificadas. ¿Qué no se puede? Pasar de comercial a industrial de bienes y de servicios, o al revés, de industrial de bienes y servicios a comercial. Así es. Nos pregunta nuestro amigo Augusto Silva de si el equipo introducido dentro de la zona franca necesita salir para realizar algunos servicios como fuera una herramienta, ¿aún no se paga IVA y arancel? Recordemos que la salida que a mí me están permitiendo es la salida temporal para que me reparen o me arreglen la máquina. Ya lo dijimos también y complementa lo que habíamos dicho inicialmente. No puedo generar yo una violación del principio de la exclusividad. Yo mi actividad generadora, mi actividad industrial la hago desde zona franca, y por ende no puedo estar generando desplazamiento fuera de ella. Así es. Bueno, ya casi para terminar, el señor Ney Bastidas nos pregunta si la inversión en maquinarias para montar una planta es de 1.000 millones de pesos, ¿cuántos empleos hay que generar? Estamos hablando hoy de 1.000 millones en activos fijos reales productivos. Sí, bueno, ya que son 1.000 millones, tendría que mirar aquí inmediatamente. Ahí tendríamos que revisar en la tabla, ya que eso se mide en VTs. Sin embargo, digamos que te podemos decir que existen maneras completamente, digamos, legales y de buena forma, en la cual esos activos fijos reales productivos se pueden reducir, o el valor de esos montos se puede reducir, para así, digamos, no quedar en uno o en otro de los rangos que generan compromisos de empleo de inversión, y pueden ser a través de contratos de comodato de otras compañías que sean propietarias, que se lo entregan a esta nueva sociedad que se va a calificar dentro de la zona franca. Pero de 1.000 millones habría que hacer la conversión en VTs y poder dar el dato, pero creería que, digamos, estaría entre el segundo y tercer rango. Podría así. Entre unos 20 empleos directos al inicio de operación, aproximadamente. Sí, porque el del primer nivel está por los 500 algo, entonces está por estar sí, exacto. En el segundo nivel son 400, sí, hasta 12.000 VTs, y de 12.000 a 100 y pico mil VTs. Así que aproximadamente, aquí muy por encima te decimos que quedarías en un segundo nivel, que generaría un compromiso de empleo de 20 personas, pues 20 empleados nuevos directos para esta nueva compañía. Igual ahí doy una recomendación, aprovechando que pues, también van a estar las memorias. Cuando estemos viendo la parte donde vimos esa tablita de los compromisos, ahí aparece la cifra en VT. O sea, lo que hay que coger es esos 1.000 millones, convertirlos a VT, y ahí yo me ubico inmediatamente en la matriz e identifico cuáles compromisos de empleo y de inversión se me van a generar. Y que si no estoy mal, la DIAN emitió el VT aproximadamente en 36.000, 37.000 pesos aproximadamente. Sí, sí, así es. Pero vámonos con estas dos últimas preguntas, y para finalizar, en caso de que existan más dudas, pueden enviarlas al correo que les acabo de compartir por el chat. Una excelente presentación, gracias Orlando. Vamos con esta última pregunta. Dice, si después de un año de operaciones, generación de renta, mis activos fijos reales productivos superan el nivel actual, ¿estoy obligado a actualizar los compromisos de inversión y de empleo?
después de un año, el famoso primer año del ejercicio, ¿sí? Pues esa pregunta tiene una arista bastante importante porque, digamos, no hay nada claramente definido a que así sea, pero podría pasar también porque recuerda que tú estás haciendo un seguimiento o un monitoreo trimestral del cumplimiento. Entonces, pasado el primer año, la pregunta es muy puntual, es pasado el primer año de calificación porque en el ejercicio normativo dice si durante el primer año, básicamente la condición, pero a nosotros nos hacen el seguimiento trimestral, entonces uno entendería que bajo ese ejercicio trimestral podría darse que el ministerio en este caso, que es a la entidad a la que se le envía la información, diga, óigame, ya usted superó y podrá darse entonces el cambio de rango. Sin embargo, me encanta esa pregunta y también, por favor, invito a la persona que la formuló a que también la canalice a través de Álvaro. Me gustaría poder aterrizarla Sí, eso un fue poco el más señor específico. Luis Eduardo Molina, de la casa, aquí conocido. Ah, claro, Luis, claro, listo, perfecto. Un saludo, don Luis. Bueno. Creo que hay una más de María Niebles. No sé si todavía tenemos tiempo, Álvaro, qué pena, yo Sí, estoy aquí vamos con la abusando. última pregunta. Sí, la última. Bueno, Orlando, para finalizar nos preguntan, ¿las exportaciones de bienes a clientes extranjeros se consideran base gravable para el impuesto de industria y comercio, el ICA, en el caso puntual de Zona Franca, La Cayena, del distrito de Barranquilla? Antes de que responda Orlando, María Nieves, te cuento que nosotros, por estar ubicados también, digamos, en el distrito de Barranquilla, el distrito nos extiende un incentivo principal que es la exención de 10 años para las empresas que se ubiquen aquí pues en La Cayena, del pago de ICA y predial, específicamente. Ok, yo creo que ahí está la respuesta. De pronto voy a mirar nuevamente la pregunta. Si eres tan amable, Sebastián, me la puedes Sí, claro. Mira, replantear, por favor. las exportaciones de bienes a clientes extranjeros se consideran base gravable para el impuesto de industria y comercio. Para el impuesto de industria y comercio. No, Me salió. creería que no, si son ventas extranjeras, no Sí, se son consideran. exportaciones, las Todas las exportaciones industrias de son comercio exentas. son exentas de cualquier parte. Exacto, entonces sí, creo que ahí está la respuesta. Las exportaciones son exentas. De todas formas, si no es clara la respuesta que de pronto estamos otorgando, pues también la podemos incluir en los pendientes y con todo gusto hacemos el ejercicio, no nos falta. Así es. No, claro que sí. De hecho, vamos a compartir todas estas memorias, toda esta sesión quedó grabada, vamos a compartirlo en nuestro canal de YouTube. Vamos a también enviar una encuesta para que la diligencia en qué tema les gustaría más adelante tratar, para tenerlos también de la mano de los expertos. Aliado permanente, Zona Franca La Cayena. Le doy la más cordial agradecimiento por parte de AmCham Barranquilla, a Sebastián Arteta por toda esta iniciativa, junto con Orlando Castelar, quien nos acompañó en toda esta sesión. Muchísimas gracias a todos los asistentes y esperamos verlos en un futuro webinar de la mano de Zona Franca La Cayena y AmCham Barranquilla. Vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a los conocidos, a los que estamos por conocer. También estamos pendientes, como dice de Álvaro, de compartirles las memorias. Ahí tienen nuestros datos de contacto, tanto el de Orlando como el de mi persona. Cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier proyecto y plan que tengan de expansión, de crecimiento y estén pensando en alguna de sus oportunidades de ingresar a la zona franca, nos ponemos a disposición. A través de Orlando podemos hacer cualquier tipo de modelación financiera, hacemos modelaciones comparativas tanto de cómo sería tu negocio en el TAN versus cómo sería dentro de la zona franca. Tenemos muchas maneras de evaluar sus proyectos dentro de la zona franca y aquí tenemos un equipo muy, muy importante para apoyarlos. Entonces, de nuevo agradecer a cada uno de los que están aquí con nosotros, a AmCham, en especial a Álvaro y a Vicky por su gran e inmensa ayuda en todo este proceso de logística. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti también, Orlando. Gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos.